Estamos con, ¿cuál es su nombre? Arturo Beltrán Rivero. Con el señor Arturo Beltrán Rivero. Y él nos va a contar un poquito, le vamos a ir haciendo unas preguntas sobre este señor Moisés Beltrán López, que fue uno de los aboneros más renombrados aquí en la ciudad de Guaymas. En primera, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuándo llegó el señor Moisés Beltrán a la ciudad de Guaymas? Y un poquito de historia así del principio, cómo sucedieron las cosas. Pues un poco de historia, por decir así. Él era de Tamazula, Durango, del año de 1939, y muy joven se vino a Ciudad Obregón porque había muerto su mamá y lo crió su abuela, Fernanda, bueno, que era mi bisabuela. Entonces de ahí se fueron para acá, de Obregón, allá hizo sus pequeños negocios. Y aquí en Guaymas, en ese tiempo yo no nacía, se juntó con mi señora madre. Mi señora madre se llamaba María Teresa Rivero Almada, pero él anteriormente ya tenía él pues, un negocio estable, que yo no nacía todavía. Ya de poquito después yo nací, que yo me llamo Arturo Beltrán Rivero. Vivíamos en la calle 1718, avenida 19, número 178, donde yo nací en esa casa. ¿Qué colonia? Colonia Centro. En la calle 18. En la calle 18. Ajá. Y de ahí, en ese tiempo para allá, eran los tiempos mozos de Guaymas, que en Guaymas había mucha pesca, hubo mucho dinero en esa época. Y a mi padre pues se le facilitó mucho para su negocio de vender artículos en abonos. Y ahí todas las personas de ahí eran muy apreciados en la calle 18 y lo ayudaban. Y ahí tuvo, como por ejemplo, como cobradora a José Luis Aiza López, el Cheli, que era uno de sus primeros cobradores. Y en fin, yo creo que ya tenía otras personas que le ayudaban a cobrar. Y pues fue un próspero abonero que llegó a comprar de un solo artículo, por decir así, 1000 mecedoras. A ver, una explicación para la gente que no sabe qué es un abonero. A ver, explíqueles un poquito. Pues abonero es un señor que se dedica a vender artículos para el hogar en abonos, por decir así, abanicos, colchas, etcétera, cosas de esas. En pequeños pagos, en abonos. En pequeños pagos en abonos. Ajá. Y ya, pues mi señor padre en esa época, todavía vivimos en la calle 18, Colonia Centro, hizo su negocio en Baja California también, que sumaba Santa Rosalía, Loreto, Constitución, Guerrero Negro, La Paz. Eso fue cuando vivíamos en la 18. Después ya tiempecito mi señor padre compró aquí en la colonia Burócrata una casa y ahí se extendió un poco más a la ciudad de Mexicali, Baja California. Y allá también se llamaba el negocio Servihogar, o por ejemplo Cadena Nacional. Servihogar llegó a ser un hombre pues con demasiado dinero. Y a pesar de eso nunca perdió su humildad, ayudó a sus trabajadores, a sus familiares y amigos. Y pues yo tengo mucho orgullo de ser hijo de ese señor. Y ya él por ejemplo, pues fue un hombre muy próspero. Desgraciadamente el 1 de noviembre del año 92, él falleció. Y ahorita, a estas alturas de la vida, creo que en lo que él se dedicó, nadie me ha llegado a donde él fue en el aspecto comercial. Pues fue una persona muy próspera, un gran padre, un gran amigo, y las personas que todavía viven pueden corroborar, los vendedores que todavía viven en la actualidad, quién fue don Moisés Beltrán López. Por lo pronto pues es todo. Pero por ejemplo, mire, sí. Cuando él empezó aquí en la ciudad de Guaymas, su negocio de abonos, más o menos, ¿cómo fueron las cosas? Los inicios. Sí. Pues ¿Cuáles fueron sus logros, sus batallas, sus problemas que tuvo en ese tiempo? Por ejemplo, el inicio de, pues yo en ese tiempo era un niño. Los inicios de él, pues fue un hombre que empezó desde abajo, lógicamente. ¿Pero qué tipo de problemas tuvo para hacer sus negocios? ¿Cómo fue el trayecto para lograr establecerse como uno de los más grandes aboneros que dio aquí la ciudad de Guaymas?
Pues por decir así, haz de cuenta que él compraba el menudeo en Obregón y en Hermosillo, pero él ya de ahí se dirigió a irse a Guadalajara a comprar, por decir así, 500 artículos. Él decía que era mucho mejor comprar directamente en la fábrica porque le daban precio de fábrica y también le daban precio de mayoreo. Y pues sí, eso creo que lo subió mucho. Y también mi señora madre era muy buena para trabajar en la bona. Ella era vendedora y era una vendedora que hacía 20, 25 ventas. Y ¿De dónde era originaria tu mamá? ella era de Vica en Sonora, Ajá. era de Vica en Sonora, pero era muy buena para trabajar el negocio del abono, era vendedora y era muy buena para vender. Y en lo otro, pues él tenía muchas personas, mucha gente que fueron muy buenos para vender también y eso lo llevó pues al éxito. Llegó a tener gran cantidad de vendedores, tu papá. Por decir así, en Guaymas eran como algunos 50. Puedes mencionar algunos nombres. Pues, por ejemplo, conozco al señor Romero, que era su cobrador en Empalme, a Arvizo, que era otro cobrador en Empalme, y de los nombres, pues son muchos, por ejemplo, Uno que otro nada más. Miguel, el Rocha, el Güero Karateca, Rosales, el Pirrán, el Zurdo, el Saúl, primo del Güero, Don Pablo, tío del Güero, la Nati, el Amador, el señor Camarino, el papá del Amador. Bueno, puedo relatar como a unas 50, 60 personas nada más aquí en Guaymas. Y en la Baja California pues llegaban otras personas, muchos que él de aquí los mandaba para allá, otros que ya vivían radicados allá mismo, que los conocía. Puedo mencionar casi lo que tengo en mente, hasta 100 personas. Por ejemplo, ¿dónde llegó a tener negocios él? Y otros negocios, Guaymas, Empalme, Mexicali, Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, Constitución y La Paz, Baja California. Son algunas ciudades, ¿va? Son varias. Y aparte de eso, en los valles de cada ciudad, por ejemplo en Vizcaíno, el Valle de Vizcaíno, en Guaymas, el Valle de Guaymas, en Vican, por ejemplo en Guaymas tiene valle que viene siendo Vican, Potan, todo eso también trabajaba. Y fue una persona que se extendió pues demasiado, hizo mucho, mucho eso. Eh, ¿Qué más puede contar sobre la vida de don Moisés Beltrán Pues que López? fue un hombre pues muy inteligente, fue un hombre que empezó de abajo, de orígenes de abajo, pero pues llegó a ser, a pesar de haber sido un hombre pobre, llegó a ser millonario en la cuestión de vender artículos para lugar en abonos y pues llegó a ser el más próspero abonero. Más o menos de qué años a qué año. Creo yo que un poquito antes de que yo naciera, en los 70, al año, al final de su vida, el año 1 de noviembre del 92. Ajá. ¿Cuál será lo principal que él hizo para lograr el éxito en los negocios de ventas en abonos, aquí en Guaymas, por ejemplo? Platicaban que el éxito de una persona, de un abonero, de cualquier persona que sobresale en cualquier actividad, que era una labor continua y positiva, nos platicaban. Una labor continua y positiva un día tiene que rendir su fruto, siendo continuo y positivo en cualquier índole de negocios, las personas salen adelante. Y él era un hombre con mucha disciplina y muy trabajador y muy inteligente. Por eso llegó a ser un gran comerciante. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar? Para completarla, porque estamos platicando sobre la vida de una persona, ¿no? Sí, Que fue un buen negociante, pues, que empezó aquí en Guaymas, que vino de otra parte del país y empezó aquí en Guaymas y se empezó a extender y logró tener muchos negocios y en diferentes ciudades. pues él anteriormente, no relaté, él tenía un hermano en Obregón, pero su hermano no. Mi tío, por ejemplo, se llamaba Arturo Beltrán López, nada más fue un joven que trabajó en ventas, pero no llegó a sobresalir porque él murió X,
y él le pesaba mucho esa muerte porque eran únicos hermanos, nomás ellos dos. Y le pudo mucho eso que no hayan sido, pero tal vez los dos hubieran sido muy exitosos, pero pues a él no le tocó vivir esa época. Al que le tocó vivir el triunfo fue a su hermano, que fue Moisés Beltrán López. Ajá. Pues un resultado como de constancia, ¿qué será? Eh, Ganas de hacer las cosas, eh, disciplina sobre todo. Pues yo pienso que una persona que se esfuerza día a día, como vuelvo a repetir pues la frase esa, claro, por tanto me pusiste un día yo pienso que la persona que se esmera, pues ha habido grandes personalidades, ¿no? En el ámbito del deporte, pues Julio César Chávez fue uno muy grande boxeador, y mi padre fue un gran comerciante, y así como son muchas personalidades que a base de su disciplina y de su esfuerzo han sido grandes en lo que ellos se dedican, unos al comercio, otros al boxeo, etc. Más o menos, ¿usted qué piensa? ¿Cómo era la situación económica de Guaymas cuando su papá, Moisés Beltrán, llegó a tener tanto éxito, tantos negocios, Pues todo en eso? Guaymas llegaban los barcos camaroneros aquí en Guaymas, llegaban con toneladas de camarones, y no nomás de camarones, por decir así, calamar, pescado, bueno, etcétera, de mariscos. Hubo mucha abundancia aquí en Guaymas, y en Palma pues era una ciudad ferrocarrilera, y yo creo que le tocó para tener tanto éxito que hubo mucha economía en esos tiempos, en los años 80, por decir así, y ya, pero por ahorita actualmente las cosas ya no son iguales. Ajá. Sí, pues estamos viviendo tiempos difíciles, pero en relativo a la historia, pues a él, al señor Moisés Beltrán López, eh, que estamos ahorita ubicados en la casa que fuera de él, ¿no? Y de sus hijos, en la colonia burócrata de aquí de Guaymas. Para él pues fue épocas buenas, épocas de abundancia económica y que fueron lo que le ayudó a prosperar y a salir adelante aquí en la ciudad de Guaymas. Es un ciudadano pues ejemplar de aquí de esta ciudad de Guaymas, Sonora, y que tuvimos el gusto, ¿verdad?, de haberlo tenido aquí como residente de esta ciudad. Ah, sí, sí. Y pues no sé, alguna otra cosita que se nos olvide platicar. Pues ahorita en la actualidad ya muchos de sus trabajadores también ya han fallecido. Hace el día 3 de agosto murió un señor que apreciaba mucho, que se llama Jesús Quintero. Me llena de tristeza recordar porque es muy reciente la noticia esta. Y anteriormente pues se han ido adelantando muchas personas que fueron sus trabajadores, unos fueron sus vendedores, otros sus jugadores. Todavía no han muerto todas esas personas, pero pues se han adelantado muchas personas que nos han adelantado en el camino. Y pues hay una frase que dice que, pues, que el que muere pues nada más se nos adelanta en el camino. Y pues causa mucha tristeza cuando se mueren personas que uno aprecia, estima, quiere, como el señor Jesús Quintero, el burocrática. De qué colonia? De la colonia Fátima. Originario de aquí de Guaymas. Él era de Guatabampo, pero radicaba en Guaymas, y ellos trabajaron con mi papá, que era don Paulo, el Güero, el Saúl, y más personas que eran de esa colonia, que ahorita pues no recuerdo a los otros señores de ahí de Fátima. Bueno, Rosales, otro señor de ahí de Fátima. Y al final, pues mucha gente de aquí de Guaymas que yo conozco, que fueron sus vendedores, cobradores, etcétera. Y son datos, ¿no?, que quedan en la historia y unas vivencias de gente comerciante de aquí de Guaymas, Sonora, más o menos en la época de los 70s a los 90s, Sí. que floreció todo este tipo de negocio de vendedores de casa por casa, de muebles en abonos, ¿no? Y este señor pues era un negociante, ¿no?, de aquella época. Y aparte no nomás un negociante, era una persona
de renombre y de mucho éxito. Sí, así es. Y pues terminamos con esta entrevista, no sé si hay algo más que comentar. Pues por lo pronto no, pero por lo pronto muchas gracias por esta entrevista a mi finado padre. Y lo otro, pues en otra ocasión será en seguir con la entrevista para relatar más cosas, más detalles de sus inicios y sus finales, de qué fue la vida de don Moisés Beltrán López. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.